Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Ya estamos bien. Inmediatamente vamos a tener la presentación con la colaboración del Aula de Cultura del Comercio. Vamos a tener con nosotros a la gran estrella del comercio, María de Álvaro. He de deciros que hizo sus pinitos en el periodismo empezando en su carrera de becaria acompañando a la Semana Negra. O sea que imaginaros, es la historia del sueño americano. Empezó vendiendo periódicos y ahora es casi la propietaria del periódico. Y una de las novelas que más ha dado que hablar, sin duda, en la última temporada en Gijón y mucho más allá, la novela de Alejandro Gallo, uno de los grandes escritores que tenemos la suerte de tener con nosotros. Y ya, sin mucho más, te paso el micro, María, y adelante y empezamos. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este reducto efímero de resistencia que apenas cumple 36 veranos. 36 veranos de loca mezcla de literatura y fiesta, que no deja de ser una redundancia porque los libros siempre son una fiesta. Durante esos 36 años el comercio ha estado aquí de una u otra manera. Y hoy llevamos ya muchos años con un ciclo del Aula de Cultura dentro de la Semana Negra y hoy lo inauguramos. Y lo inauguramos además por todo lo alto y con uno de los nuestros, con alguien muy de casa, con nuestro adorado comisario Gorgonio. Con nuestro adorado comisario Gorgonio y con su padre, que está aquí con nosotros. Bueno, el ciclo continúa con Yoconda Belli, con Carmen Posadas, con Cristina Fallarás, pero eso son otras historias, y la nuestra empezó el 5 de junio de 2011. No sé si recuerdas esa fecha, porque aquel día, en la portada del Comercio, Javier Fernández asumía que en Asturias gobernaría la lista más votada y le pasaba el testigo a Francisco Álvarez Cascos. La alcaldesa Paz Fernández Felgueroso analizaba las últimas elecciones en una entrevista. En las páginas de Cultura, la viuda de Ángel González ponía de chupa domine a los amigos de su marido y anunciaba la muerte de una fundación que jamás llegó a nacer. Además, la lotería dejaba 14 millones de euros en la Felguera, esto seguro que ni te acuerdas. Y al lado de todo aquello decía: el Comercio estrena hoy las aventuras del comisario de Alejandro Gallo. ¿Ha llovido? Sí, la verdad es que sí, pero ha sido una gran aventura y gracias a eso, que ahí tenemos que agradecer mucho, Gorgonio y yo, porque recuerdo que después de la fiebre del CSI Miami, CSI New York, CSI Las Vegas, sacamos un relato que se prolongó yo creo que fue durante 8 semanas y era CSI España. El CSI español se titulaba, fue el primero porque nos acompañaste aquel verano y otro más, antes de la primera novela. Fue un año un poco largo y hicimos bastantes relatos. La primera novela fue en 2016, La muerte abrió la leyenda. No sé si decir que Gorgonio es el alter ego de Gallo, pero desde luego es un poli particular, más cercano a Valle Inclán que a Chandler, al Lazarillo que al Halcón Maltés. Y ahora tenemos aquí a Gorgonio con La matanza de Atocha, 1977, caso abierto, y en esta ocasión se reparte entre Sidrón, un trasunto poco disimulado de Gijón, y Madrid. Viaja en el tiempo, además, hace un juego fantástico de espejos
Un juego de espejos en el que no todo el mundo sale muy bien parado, precisamente, pero sí se ve una evolución de España en estos años y muy especialmente del sindicalismo. De todas maneras, a mí me gustaría, tú siempre utilizas la historia en todas tus novelas, no solo las de Gorgonio, obviamente. ¿Te gusta colgar en las historias, tus historias en la historia con mayúsculas? Sí, bueno, pero es una frase de Alejandro Dumas, ¿no? Sí. Que decía que él era la percha, la historia era la percha de sus historias. Entonces a mí me ocurre lo mismo. Yo utilizo La matanza de Atocha, quería analizarla desde un punto que estaba absolutamente sin investigar, sin escribir de ella, porque ya se había escrito desde el punto de vista político, social, incluso desde la vivencia de los supervivientes, porque el último, Alejandro, el único superviviente que queda, ya ha escrito toda la historia desde su punto de vista. Entonces, pero había algo que no se había escrito, y era cómo los policías habían hecho la investigación, porque no había absolutamente ninguna pista cuando llegan al escenario del crimen. Es más, estamos acostumbrados ahora a ver las películas de CSI, la gran importancia del escenario del crimen, ¿no? Porque a partir de ahí vas a sacar todo, vas a sacar el ADN, vas a sacar de las manchas de sangre, la posición, bueno. Y sin embargo, cuando llegan no hay nada en el escenario del crimen, porque toda la gente que estaba allí, incluso los taxistas, entraron a llevarse los heridos, incluso los barrenderos en aquel momento. Entonces, cuando llegan los investigadores, no hay nada más que sangre y casquillos de bala. Entonces, ¿cómo son capaces, a través de eso, en un mes y medio, de dar con los autores, cuando no había absolutamente ninguna pista? Y cuando ahora, en el año 2023, estamos acostumbrados a ver métodos policiales desde el seguimiento con geolocalizadores, el tema del control de las tarjetas de crédito, el tema de las escuchas, bueno, ya no hablo de Pegasus, ¿no? Pero ahora estamos acostumbrados a eso, pero entonces, hace 46 años, no había absolutamente nada. ¿Cómo esa gente fue capaz de llegar a los autores? Y no había nada, que no había ni teléfonos móviles. Las órdenes se recibían y se daban a través de las cabinas telefónicas, y ellos tenían que entrar en una cabina telefónica, meter una moneda y hablar con su central. O sea, ¿cómo a raíz de todo eso, cómo son capaces, sin pistas, sin los avances del ADN que hay ahora, son capaces? A mí esa historia me entusiasmaba, ¿no? Y luego encima la presión político-social que llevó, porque el gobierno de Suárez, evidentemente, con Martín Villa, que era el ministro de la Gobernación entonces, no podían dejar pasar absolutamente ni un minuto sin descubrir quién eran los autores, porque el proceso democrático lo estaba mirando toda Europa. Si no lanzaban a sus mejores policías a investigar eso y no daban con los autores, entrábamos en un proceso de duda, y además con un partido comunista en la clandestinidad todavía muy fuerte, con protestas en la calle. El propio entierro de los abogados fue toda una muestra de fuerza. El mundo es uno de los grandes capítulos, yo creo, de la novela, ese entierro. Está muy bien contado. El tema es que fue un momento histórico, y el propio el mundo de la cultura. El mundo de la cultura se vuelca también en esta historia. Ya no solo Bardén, que acompaña incluso a los abogados que quedan vivos. El tema de cuando empieza la película es que fue todo, y el gobierno de Suárez tenía y encarga a la Brigada Regional de Información de Madrid, que posiblemente fuera lo mejor que en aquel momento tenía la policía española, y sería el germen de lo que sería una policía democrática en este país en aquel momento. Es más, su jefe, el comisario Francisco de Asís, fue el primer jefe superior de policía en Madrid en la democracia. El primero fue el jefe de esa brigada. A mí eso me entusiasmaba, la verdad. Hay un intencionadísimo retrato de la transición. Hay una frase que me gusta especialmente, dices, es el tiempo en el que la caja de los ratones había comenzado a moverse, ¿no? A través de la investigación también hay un retrato muy claro de la transición.
una época ahora un poco discutida, ¿no? Sí, yo la verdad es que no entiendo esa discusión. Tienes dos extremos, sobre todo cuando ves que te plantean que la transición fue algo así como el realismo mágico, una cosa maravillosa. La transición fue muy dura en este país. Concretamente, la matanza de Atocha se produce en lo que se conoció como la Semana Trágica, que empieza con el asesinato del estudiante Arturo Ruiz por la AAA. A continuación, al día siguiente... También forma parte de la novela, toda la historia. Sí, sí, efectivamente, porque entonces al día siguiente se producen manifestaciones estudiantiles de repulsa por la muerte de ese estudiante en Madrid. Y la carga de la policía armada, fue de lo más bestial. Mandaron al hospital con traumatismos a muchos estudiantes y concretamente a Mariluz Nájera la mataron de la carga policial. Pero es que al día siguiente se produce el secuestro del teniente general Villascusa por parte del Grapo y al día siguiente se produce la matanza de los abogados de Atocha y era día tras día, día tras día. Ese año solo ETA mató 28 personas. Más que hay que sumar el movimiento de la banda terrorista El Grapo y hay que sumar el movimiento independentista canario, que también mataba. Entonces, lo de la transición pacífica y ejemplar, cuidado, el tema fue una época absolutamente muy violenta y yo creo que fue el pueblo español, por supuesto, quien sacó adelante todo eso. Ahí decía antes un espejo, el libro se reparte en capítulos y cada capítulo va saltando, porque Gorgonio, nuestro comisario Gorgonio, le cuenta a unos periodistas locales, el periódico no se llama El Comercio, se llama El Mercado, todas las alusiones a Gijón son clarísimas, o sea, la verdad es que es muy divertido eso, porque hay un café que se llama Don Durra y entonces, bueno, está todo lleno de alusiones muy directas, ¿no? En ese mismo reflejo que haces de la transición, lo haces también de la época actual y lo hace Gorgonio de una manera muy divertida, como lo hace siempre Gorgonio todo, atacando la posmodernidad, ¿no? Gorgonio está harto de las redes sociales, antisociales las llama. Gorgonio está harto de un montón de cosas propias de esta época. Sí, vamos a ver, mira, mañana tendremos un debate y me acompañarán en el debate sobre crímenes académicos los profesores universitarios Ramón Castillo, que anda por ahí, David Sánchez Usanos, que también anda por ahí. Ellos son posiblemente los mejores en este país traductores de Fred Jason, ¿eh? Y él cuando habla de la posmodernidad siempre dice que es el reflejo cultural de la sociedad esta opulenta del capitalismo, ¿no? Entonces es algo parecido a la caída del Imperio Romano. En Roma se daba el estoicismo, se daba el eclecticismo, se daba el pragmatismo hasta la última etapa, donde ya empieza a aparecer la irracionalidad absoluta, en la última etapa del Imperio Romano. Es decir, hay un reflejo cultural de la decadencia. Entonces, en este momento estamos asistiendo a unos tipos de filosofía, a unos tipos de cultura que meten miedo, porque son irracionales absolutamente y son el reflejo de una sociedad absolutamente opulenta que tiene de todo y se dedica a todas esas cuestiones suntuarias, esas cuestiones del primer mundo opulento que le sobra colesterol, le sobra de todo y entonces se preocupa de banalidades. Tú estas cuestiones las llevas al tercer mundo y bueno, dicen ustedes están locos, como decía Asterix y Obelix, están locos estos romanos, ¿no? Entonces, o ya, no digo al tercer mundo, al segundo mundo. Entonces, ese tema yo utilizo al comisario Gorgonio en un diálogo siempre permanente con la realidad, como si fuera un soliloquio, donde él va interrogándose sobre lo que ve alrededor. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué en las escuelas de tal sitio en Connecticut prohíben Asterix y Obelix? ¿Por qué en tal sitio prohíben tal cosa? ¿Por qué prohíben este libro en tal sitio? Y lo triste muchas veces es que dicen, no, bueno, es que es progresismo. Y resulta que es volver otra vez a la Edad Media, toda esa cuestión. Gorgonio se toma bastante a chota no voy a decir el lenguaje inclusivo, voy a decir la exageración del lenguaje inclusivo.
Sí, pero es que lo tienes todo. Es el abusar del lenguaje inclusivo, es el abusar del lenguaje políticamente incorrecto, es el abusar de toda la teoría woke que viene de Estados Unidos, esa teoría que viene de las universidades de Estados Unidos. Pero ¿quién estudia en Estados Unidos? Cuando una carrera es lo que vale una nómina de un alto funcionario. Entonces, resulta que es todo filosofía y cultura del pijoterío universitario americano. Y lo están copiando aquí y creyendo que eso es progresía. Es que mete miedo. Han sustituido a Marx por Derrida y la deconstrucción. Entonces, estás viendo, y la deconstrucción ya no solo de la realidad, la deconstrucción principalmente del lenguaje. Entonces, esa es la cuestión. Decían los neopositivistas que cuando algo es nombrado es que existe. Entonces, han cogido ahora y dices, entonces si algo no es nombrado, no existe. Le han dado la vuelta. Y entonces, observar los políticos. ¿Cuánto tiempo estuvo Zapatero negando que había crisis? Nunca la pronunció. Putin no pronuncia la palabra guerra. Rajoy alguna vez habló y dijo claramente Bárcena, dijo ese señor que usted menciona. Es decir, hemos dado la vuelta a las teorías neopositivistas de que dicen si algo es nombrado es que existe y entonces le han dado la vuelta. Si algo no es nombrado es que no existe. Y eso lo están aplicando con estos ejemplos que os he puesto, ya lo veis. El último Putin, lo suyo no es una guerra. Debe ser otra cosa, no lo sabemos todavía. Entonces, se está aplicando ese tipo de pensamiento a la realidad política, económica, y está llegando a la sociedad. Y es una cosa absolutamente infantil, es la política del avestruz. Gorgonio nació en 2011, lo recordábamos antes. ¿De entonces ahora tienes la sensación de que hemos ido en ese sentido a peor? Sí, es que lo notas, porque lo que hablábamos antes de la posmodernidad en la filosofía, en la cultura, en todo, es que hemos ido, va involucionando absolutamente todo. Hay una irracionalidad que se está apoderando de todo eso. Es decir, antes lo hablaba yo con el tema del Imperio Romano. El Imperio Romano en su última etapa abunda, ya no digo ya cuando el cristianismo ya hace que empiecen con el concilio de Éfeso y tal, y se pusieron a discutir sobre la divinidad de Cristo, si era humana o tal, bueno, pero bueno, eso son otras cuestiones. El tema es que empiezan a abandonarse el estoicismo, el pragmatismo, el eclecticismo, y entramos en esa irracionalidad, y ahora estamos, yo me acuerdo aquella famosa frase de la Internacional, atruena la razón en marcha. Hoy atruena cualquier cosa menos la razón. Y es verdaderamente triste, cuando eso también afecta a organizaciones de izquierdas. Ahora que dices organizaciones de izquierdas, entramos de lleno en uno de los temas de la novela, que es el sindicalismo y la evolución. Además, ese espejo funciona fenomenal en los años 70 a la actualidad, ¿no? Y se refleja muy bien en la novela. Tú te metes, y lo has repetido en las entrevistas previas de la presentación de esta novela, porque se ha montado cierta polémica con ello, porque te han acusado de criticar al sindicalismo. Yo creo, bueno, defiéndete de esa acusación porque creo que tiene más miga que atacar al sindicalismo. A ver, yo no ataco al sindicalismo en ningún momento. Esto es el mismo rollo que Pujol. Cuando la UDEF de la Policía Nacional detiene a Pujol, dice Pujol, están atacando Cataluña. No, señor, no atacaban a Cataluña. Es usted que es un sinvergüenza. Y lo han detenido. No ponga de excusa. Entonces, cuando tú pones sobre la mesa el comportamiento de alguna gente, te dicen, ¿está usted atacando el sindicalismo? No, por favor, el sindicalismo hay que defenderlo y esta novela lo que pretende es poner en paralelo cómo se luchaba, se moría por unos sindicatos libres, democráticos en este país y a lo mejor algunos comportamientos actuales que dejan mucho que desear y que tristemente, a lo mejor hasta en Asturias, han llenado portadas de periódicos. El sindicato se llama el SOPA, lo digo porque, bueno, está bastante claro, ¿no?, de qué está hablando, cuando habla de estos bautismos. Sí, bueno, son juegos de palabras en esa, diríamos, constructo que yo hago
de Sidrón, que no deja de ser Vetusta para Clarín o Región para Benet, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero vamos, todas esas acusaciones deben preocupar más a quien se ponen nerviosos con ello, ¿no? Porque evidentemente luego también tu periódico sacó algo, que alguna gente pedía amparo, algunas organizaciones, dices, ¿a quién vas a pedir amparo? ¿A la Santina? ¿Vas a ir a Covadonga que te dé amparo? A lo que hay que hacer es ir a los juzgados. Sí. No, a los juzgados no fue nadie. La cosa quedó en la Junta de Personal del Ayuntamiento, no quedó en nada, porque realmente no quedó en nada. Bueno, probablemente alguno había ojeado el libro más que leído el libro, porque realmente en el libro sí es verdad que hay una gran defensa de ese sindicalismo del que estás hablando. Gorgonio, ¿en qué ha cambiado en estos años él mismo? A ver, yo creo que Gorgonio en 13 años, después de tantos relatos, porque sobre todo novelas solo han sido 2, relatos breves, pues bueno, es como el padre Brown, tiene una cantidad de relatos que se han publicado en diferentes libros colectivos, en diferentes revistas, periódicos, y ahora vamos a intentar que en octubre se recopile, por ejemplo, se haga una selección, como una especie de obras escogidas, ¿no? El tema de lo que ha cambiado Gorgonio, yo creo que cada vez es más ácido en su crítica social, ¿no? Y es el tema de lo que hablábamos antes, de esa cultura que está invadiendo absolutamente Occidente, al mundo occidental, una cultura que nadie sabe por qué, absolutamente llena de irracionalismo, y él, que evidentemente es un investigador que, como dice Andrea Camilleri de su policía, dice, para ser un buen policía no me debo quedar con lo que veo, sino con lo que existe que sé que no veo. Entonces, esa frase de Camilleri es un poco lo que Gorgonio como investigador tira para adelante. Entonces, él es un científico, porque todo investigador quiere llegar a la verdad. Es otra forma de practicar ciencia. El científico quiere llegar a la verdad. Un investigador criminal quiere llegar a la verdad. Él es un científico, es racional. Entonces, todo eso que le rodea se empieza a preguntar por qué es y no le encuentra sentido. Y es simplemente, al final, es la posmodernidad, la cultura, la filosofía de un mundo opulento. ¿Cuánto hay de ti en ese Gorgonio y cuánto y al revés, ¿no? ¿Cuánto de...? A ver, es una pregunta. Yo sabes que tengo 2 personajes. Uno es el inspector Ramallo da Costa. Sí, que se parecen como un huevo y una castaña. Exactamente. Y después está el comisario Gorgonio. Son totalmente diferentes. El inspector Ramallo es el tipo duro, el tipo de las aventuras, el tipo que se mete clandestino en cualquier sitio. Es el hombre de acción. Y Gorgonio no es el hombre de acción. Es el hombre reflexivo, es más, odia la acción. Él cree, como los viejos detectives, que a lo mejor con la razón vamos a llegar a la verdad. Ramallo no. Ramallo es como el género negro de entreguerras. La razón hay que unirla con la acción, si no, no hacemos nada. Entonces juego con los 2 personajes. Y tanto en uno como en otro siempre me hacen esa pregunta. ¿Qué hay de ti en Ramallo? ¿Qué hay de Ramallo da Costa en ti? ¿Qué hay de Gorgonio en ti? Y diría que una cosa, que creo que eso lo habíamos hablado cuando presentamos aquí hace años La muerte abrió la leyenda, que comentaba una frase de Andreu Martín, que Andreu decía que recuerdo, sí. Decía, Andreu decía, todas las autobiografías son mentiras. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo tú no te reflejas en Gorgonio, ni en el inspector da Costa. Camilleri no se refleja, por supuesto, en el comisario Montalbano. Donna León no lo hace en el comisario Brunetti. ¿Qué ocurre? Que te vas dejando trocitos de piel en todos tus personajes. En Gorgonio dejo un poquito de piel, en el inspector Ramallo da Costa también, en todos, vas dejando. ¿Y por qué? Entonces era un poco lo que se refería a Andreu, que cuando te pones a escribir tu biografía resulta que mientes.
porque Sí, fantaseas. él decía, si quieres conocer a un escritor, léete sus novelas, ¿no? Hay que leer sus novelas porque vas dejando trocitos de tu piel, de tu vida, en todos tus personajes y en todas las historias. Me avisan de que nos queda un poquito y antes lo adelantabas tú un poco, ¿no? Pero quería saber, sé que hay planes para Gorgonio inminentes, el próximo es este libro de recopilación de relatos. ¿Tal vez estás en alguna otra historia? A ver, Gorgonio va a ser en octubre, va a ser eso, la recopilación de todos los relatos que están dispersos, tanto los que se publicaron en El Comercio como los que se han publicado en libros colectivos, y sacar ese volumen que sería un poco, pues, casi como cuando el que ha salido hace poco del Padre Brown de Chesterton, ¿no? Recopilándolos todos, o incluso de Sherlock Holmes, porque ya sabéis que muchas veces pensamos las novelas de Sherlock Holmes, del Padre Brown, tiene muy pocas novelas, son todo relato breve, son detectives que nacieron en el relato breve, no en la novela. Entonces eso ya sale en noviembre, y además tenemos la suerte de que uno de los grandes aficionados y lectores a Gorgonio es el 50% de Gallego y Rey. Entonces la portada del libro y el dibujo de la portada lo ha hecho Gallego, tal y como se imagina él a Gorgonio. Y eso va a ser, diríamos, ahora en octubre, y luego ya para el año que viene vuelvo con Ramallo, pero esta vez lo voy a colocar en una distopía que va a ser mi segunda patria, que es Vallecas. Y además veo ahí un concejal, a Paco Pérez, desde aquí, de Vallecas, que lo presentaremos mañana, y se va a titular Vallecas 2084. Pues en 2084, antes de 2084, volveremos a vernos y volveremos seguramente a presentar aquí algún Gorgonio, espero. Sí, sí, eso no lo dudé, siempre en la Semana Negra, por supuesto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vale. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.